Bienvenidos. Hoy vamos a meterle el bisturí a un material muy específico. Tenemos sobre la mesa una única fuente, la retransmisión íntegra de un noticiero, Impacto Venezuela, del 26 de enero de 2026. Y el escenario que nos pinta es de los que marcan época. Una Venezuela justo en el momento después de la salida de Nicolás Maduro del poder. El ambiente que se respira en el reportaje es de una incertidumbre brutal, una lucha por el control que se palpa. La idea es desentrañar juntos qué diablos está pasando ahí, quién manda de verdad. ¿Es un cambio real o es un simple lavado de cara? Desde luego. Y es que el marco de análisis es clave, porque lo que nos muestra este noticiero no es el típico vacío de poder que uno podría esperar con facciones luchando a muerte. Para nada. Lo que se describe se parece mucho más a lo que podríamos llamar una transición tutelada. Hay una palabra que sobrevuela todo el reportaje: Estados Unidos. La influencia externa parece tan abrumadora que da la sensación de que son ellos quienes están moviendo los hilos. El análisis que proponen tiene varias capas: la política, la militar, una muy importante que es la humana y, por supuesto, el tablero internacional. Vale, pues vamos a por la primera capa. El noticiero arranca con una idea que, de entrada, parece lógica. El chavismo está contra las cuerdas, acorralado por las sanciones de Estados Unidos, y eso ha precipitado su caída. Pero aquí es donde la cosa se pone extraña. Uno esperaría que Washington quisiera dinamitar todo el sistema. Sin embargo, el reportaje, citando al secretario del Tesoro estadounidense, un tal Scott Bessent, dice que están haciendo justo lo contrario. ¿Cómo se come eso? Es que ahí está el meollo del asunto y es una jugada de realpolitik fascinante. Según el análisis de Impacto Venezuela, la estrategia de Bessent no es la demolición, es el aprovechamiento. Quieren usar la propia estructura del Estado chavista, lo que queda de ella, como una especie de administración provisional. El objetivo no es el caos, sino una transición quirúrgica muy controlada, que desemboque en unas elecciones que ellos puedan calificar de libres y políticamente viables. Es una estrategia, digamos, de mínimo riesgo y máximo control. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que, según esta fuente, el propio aparato chavista está en la práctica recibiendo órdenes de la Casa Blanca? ¿Órdenes para desmontar los chiringuitos de control electoral que ellos mismos montaron? Suena a ciencia ficción. Es como pedirle a un equipo que desmonte sus propias porterías en mitad del partido. Realmente, es una paradoja, pero parece ser la única carta que les queda. Y para asegurarse de que nadie se desvía del guión, el reportaje habla de un cerco militar del Comando Sur estadounidense. Y esto no es solo para meter presión, es control estratégico puro y duro. Al controlar militarmente el espacio aéreo y marítimo, controlan de facto el flujo de petróleo venezolano. Y si controlas el grifo del petróleo, controlas la caja, anulas cualquier margen de maniobra económica del gobierno que esté en Miraflores. La tesis es demoledora. El chavismo no está negociando cómo quedarse, sino cuál será su papel de administrador temporal en su propia liquidación política. El objetivo final, y lo dicen sin tapujos, es allanar el camino a la oposición, mencionando con nombre y apellidos a María Corina Machado. Si el tablero está así, con Maduro fuera de juego, la pregunta es obvia. ¿Quién tiene el timón? El noticiero señala directamente a los hermanos Rodríguez, Delcy como encargada de la presidencia y Jorge al frente del legislativo. Pero casi en la misma frase describe su poder como muy precario y efímero. ¿Por qué? Si en teoría ocupan los puestos más altos, ¿de dónde viene esa fragilidad? Viene de que están sentados en un trono sin patas. Según el análisis, su poder es una cáscara vacía. El reportaje es tajante. No tienen apoyo real, ni dentro de las bases de su propio partido, el PSV, ni mucho menos del llamado chavismo originario. El chavismo originario te refieres a la vieja guardia, ¿no? Exacto, a los que aún reivindican las ideas iniciales de Hugo Chávez y que ven a los Rodríguez como unos tecnócratas, unos arribistas que han traicionado el proyecto. De hecho, se afirma que este sector ya estaría organizando protestas en su contra. O sea que están atrapados entre la presión de Washington por un lado y la hostilidad de los suyos por el otro. Menudo panorama. Entonces, ¿cuál es su apuesta para sobrevivir? Si no tienen apoyo ideológico, ¿qué les queda? ¿El dinero? Su apuesta es puramente funcional, económica. Están intentando cambiar el relato a una velocidad de vértigo. El noticiero habla de una campaña para desmarcarse de Maduro sin miramientos, como si ellos acabaran de aterrizar en Venezuela. Vaya. Es un giro de 180 grados, pasar del patria, socialismo o muerte al
inversión, estabilidad y petróleo. La frase clave que citan es que su permanencia depende de acuerdos con los grandes capitales de inversión. Es un intento de reinvención total. Quieren presentarse como los gestores eficientes que traerán una nueva bonanza petrolera, atrayendo a esos capitales extranjeros a los que antes demonizaban. Básicamente, le están diciendo al mundo y a los venezolanos: olvidad el desastre de PDVSA, nosotros no tuvimos nada que ver, pero somos los únicos que podemos arreglarlo. Exactamente esa es la narrativa. El problema, y es la gran pregunta que deja abierta el reportaje, es si esa promesa de prosperidad económica, esa zanahoria, es suficiente. Si es suficiente para mantenerse en el poder cuando no tienes detrás un consenso político, ni apoyo popular, ni legitimidad. Están construyendo su futuro sobre un terreno muy, muy inestable. Que es muy fácil perderse en este ajedrez geopolítico, en los movimientos de capital, en el petróleo. Pero el noticiero de repente nos da un golpe de realidad tremendo, nos saca de los despachos y nos lleva directamente a la puerta de las cárceles. Nos recuerda que detrás de todo esto hay personas. Sí, y es un cambio de tono brutal y muy necesario. Muestra la cara más agridulce de esta supuesta transición. Por un lado, te dan un dato frío, una cifra. La ONG Foro Penal confirma 266 excarcelaciones desde el 8 de enero. Y es una buena noticia, claro. Pero justo después te cuentan las historias que hay detrás de esos números. Y ahí se te hiela la sangre. Javier Núñez, un hombre atrapado en una pesadilla, acusado injustamente de espionaje. Su relato es escalofriante. Habla de maltrato físicos, de tortura psicológica. O la historia de Kevin Orozco. Es que esa es demoledora. Un chaval joven que sale de la cárcel y se entera de que su madre, que había luchado sin descanso por él, había muerto unos días antes. No llegó a verlo libre. Es un recordatorio durísimo del coste humano irreparable que ha tenido todo esto. Estos testimonios son fundamentales porque te gritan que, aunque se den pasos, la justicia llega tarde y a menudo de forma incompleta. Las propias organizaciones de derechos humanos que aparecen lo dicen claramente. Celebramos estas liberaciones, pero no olvidemos que todavía quedan centenares de presos políticos dentro. La herida sigue abierta. Y mientras estas heridas se intentan cicatrizar dentro del país, los antiguos aliados miran desde fuera. Pienso en Rusia, por ejemplo. Durante años fueron un pilar del chavismo. El Kremlin dice que todo sigue igual, que las relaciones se mantienen, pero el informe sugiere que la procesión va por dentro. Mucho. Lo que revela el noticiero es muy, muy significativo. Citan al embajador ruso en Caracas, Sergei Melikbagdasarov, y su análisis es llamativo. Primero, echa balones fuera. Atribuye la caída de Maduro a traiciones internas y a la incompetencia de la seguridad venezolana. Pero lo que viene después es una confesión de impotencia militar en toda regla. ¿A qué te refieres? El embajador admite, según el reportaje, que Venezuela intentó usar sus carísimos sistemas antiaéreos rusos, los famosos S-300 y los Buk, contra las fuerzas estadounidenses, y que fallaron estrepitosamente. Las dos veces. Vaya. Y no solo eso, sino que explica el porqué. La nula capacitación del personal venezolano y sobre todo la superioridad de la guerra electrónica de Estados Unidos, que simplemente los apagó. Es una humillación tecnológica y estratégica. Y la conclusión que saca el noticiero es clara. El apoyo de Rusia nunca fue un cheque en blanco ideológico. Era un negocio, pragmatismo puro. Y en cuanto la situación se complica, su compromiso se desvanece. Para rematar, el informativo echa un vistazo rápido al resto del mundo ese mismo 26 de enero. Es como si quisieran poner el zoom hacia afuera para recordarnos que Venezuela, con su drama, es solo una pieza en un puzzle global muy convulso. Claro, y es interesante ver el contexto. Te dan 3 pinceladas que te sitúan. La primera es una denuncia terrible sobre Irán. Una ONG estadounidense habla de casi 6.000 muertes confirmadas en la represión de las protestas y avisan de que la cifra real puede ser mucho mayor, con más de 41.000 detenidos. Y todo oculto tras un apagón de Internet. Un recordatorio de que la represión brutal no es exclusiva de un solo régimen. La segunda noticia nos lleva a Estados Unidos, el supuesto titiritero de todo esto, y nos lo muestra paralizado por una megatormenta de nieve. Nueva York, en estado de emergencia, casi medio metro de nieve, miles de vuelos cancelados. Un gigante vulnerable a los caprichos del clima.
Pone las cosas en perspectiva. Totalmente. Y la tercera nos toca más de cerca, la vecina Colombia. Una investigación periodística destapa un escándalo, la llamada nómina paralela del gobierno de Gustavo Petro, un gasto millonario en contratos a dedo que se ha disparado, financiado con deuda. Lo que nos muestra este mosaico es que mientras Venezuela vive su transición, el resto del mundo no se detiene, cada uno con su propio foco de inestabilidad. Si unimos todas las piezas, el cuadro final es complejo de narices. Nos deja una Venezuela donde el oficialismo sin su líder está gestionando su propio desmantelamiento con Estados Unidos como supervisor de obra. Unos nuevos líderes, los hermanos Rodríguez, que han guardado la ideología en un cajón y han apostado todo al capital extranjero. Y donde gestos de apertura, como liberar a 266 presos, conviven con el dolor de los que siguen dentro. El reportaje lo define como una etapa política inédita, un chavismo sin Maduro, sin legitimidad en las urnas y con una soberanía como poco en entredicho. La duda que te queda flotando es si este giro pragmático es una maniobra audaz para perpetuarse o si por el contrario es simplemente el principio del fin, el camino inevitable hacia unas elecciones libres que los saquen de Miraflores para siempre. Y ya como reflexión final, algo que se respira en todo el análisis. El peso que se le da a Estados Unidos como el gran arquitecto de todo esto es abrumador y te hace pensar en algo más profundo. Cuando una potencia externa diseña con tanto detalle el cambio político de otro país, ¿qué espacio real le queda a la propia sociedad de ese país? ¿Qué pasa con su oposición, con sus movimientos sociales? ¿Se puede construir una democracia sólida sobre unos cimientos diseñados a miles de kilómetros? ¿O eso inevitablemente crea nuevas dependencias y siembra las semillas de futuros conflictos? Ahí queda la pregunta. El mundo se quema, nosotros traemos los datos. No te quedes fuera del análisis. Suscríbete, dale like y comenta tu posición en este conflicto. Geopolítica para el fin del mundo, información para los que no quieren morir engañados.